El Internet ha sido, es y será siempre una herramienta muy fidedigna que nos ayuda a comunicar. Esa es su esencia. Por lo tanto, utilizo este medio para comunicar algo que considero que vale la pena hablar. Para la antropología científica, el ser humano es otro ser vivo en este planeta Tierra, otro animal, otro ser humano. Y lo que nos diferencia de otros animales es nuestra capacidad, nuestra racionalidad, nuestra fantasía e imaginación, nuestra sociabilidad. Decía Aristóteles, el ser humano es un animal que habla. Pues sí, efectivamente, pero yo realmente agregaría algo más, agregaría que el ser humano es aquel animal ambicioso, es aquel animal celoso, lleno de envidia, de ira, que únicamente le interesa dividir al ser humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Decía un filósofo presocrático Anaxágoras que antes el uno era todo y el todo era uno, pero llegó la mente humana, empezó a etiquetar, a poner barreras y se fue encerrando en su propio cuadro. Por lo tanto, ¿no me creen? Pues efectivamente empezó a dividir su propio planeta Tierra, poniendo los conceptos de países y no solo conforme a eso, los estados, las ciudades y las ciudades, las colonias públicas y privadas. Trata de ir a una colonia privada y es como si fueras de visita a una prisión. Te interrogan y te revisan. Otra de las tantas cosas absurdas que ha hecho el ser humano es que ha creado esos conceptos de razas superiores y razas inferiores. No, que la raza latina es inferior que la raza europea. No, que la raza europea es superior a la china y así sucesivamente. Repito, se van cerrando en su propio cuadro. Por lo tanto, gracias a esos conceptos surgió una de las catástrofes bélicas más grandes a toda la historia de la humanidad, que fue en 1939 a 1945, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl nos dijo que el ser humano o el hombre contemporáneo nos demostró que el hombre puede ser más primitivo que los primitivos salvajes. Y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque mataron más de 8 millones de judíos, todos por los conceptos de dividir al ser humano por razas superiores y razas inferiores. Decía Séneca, el ser humano está para ayudar al ser humano, no para exterminarlo. Decía también Sócrates, no existen hechos ni actos malos, sino es producto de la ignorancia. El hombre actúa mal porque no sabe de lo que está haciendo. Y aquí es donde yo quería aterrizar, que es, considero que sí podemos llegar a, hasta cierto punto, una de las maneras más sensatas es la educación. El ser humano puede cambiar por medio de la educación y sí, la educación considero que es sinónimo de prestigio, es necesaria para el individuo y sobre todo para el crecimiento de la sociedad, pero desafortunadamente la educación que presenta aquí en México es muy paupérrima y aquí es donde precisamente quería tocar este punto muy culminante respecto a la pedagogía en México. Tenemos esos conceptos de que la docencia hasta cierto punto es muy paupérrima y quiero abrir este paréntesis respecto a los maestros. No quiero hablar por otras personas, ya que considero algo injusto, porque considero que cada ser humano tiene una interpretación subjetiva de las cosas, pero puedo hablar sobre mi propia, respecto a mi subjetividad, lo puedo decir de esta manera, ya que hay ciertos conceptos que tienen de los maestros de que el maestro es muy flojo, el maestro carece de sabiduría, de inteligencia, etcétera, y le exigen que sea una persona sumamente culta. Y aquí es donde entro yo, es decir, ¿cómo quieres que un maestro sea culto, que lea lo suficiente, que tenga libros de pedagogía, si primero tiene un salario que con trabajo puede vivir, un salario muy bajo? Dos, los libros de pedagogía son muy caros y con ese salario trata de vivir cierto estilo de vida que le permite nuevamente sobrevivir. Tal vez digas, ok, pero ¿qué hay de los sindicatos? Pues bueno, déjame decirte que los sindicatos no ayudan a los maestros en cuestiones de sus problemas, ni mucho menos al gobierno. ¿Por qué? Pues por una simple razón, pues solo protege a una mafia de maestros que no ejercen, que solo viven de cuotas, que engañan a la SEP. Y precisamente lo que más me entristece
o me sorprende es que hay maestros que temas, montan temas de axiología, de justicia social, de democracia, y tristemente son las víctimas de un país donde no existe la justicia social ni la democracia. Y precisamente la SEP no le tiene miedo y no quiere una democracia, porque si existiera una democracia se acabaría todo el cuento de las ventas de las plazas. Adiós a las ventas de las plazas, adiós a las ventas de los certificados. Y aquí mi postura es de, claro que deben de subirle los sueldos a los maestros, tener un mayor sueldo, pues habrá buenos maestros, y no estoy diciendo que no haya buenos maestros, es que desafortunadamente son muy contados. Y tener un buen maestro, eso implicaría que un buen maestro sería un líder social, y así montaría conciencia al pueblo. Pero desafortunadamente hay sectores de gobiernos que no les interesa y solo se reducen a la corrupción.